Bien, vamos a iniciar nuestro estudio Romanos. Yo creo que ustedes van por la lección número 3, ¿verdad? Es la que tengo que dar ahorita. Sí, Douglas. Sí. Vale, muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, en la lección 3 vamos a ver el mensaje del Evangelio. ¿Verdad? Romanos capítulo 1 del 14 al 17. Ustedes saben que en la lección anterior examinaron el ministerio del apóstol Pablo. En Romanos 1, del 1 al 13, vimos que Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Y no solamente un esclavo de Jesucristo, sino que su amo, ¿verdad? Pero para ello, hermanos, vamos a orar al Señor, esperando que el Señor nos ayude y que el Señor nos ilumine para entender este mensaje poderoso. Padre, gracias te damos. Esta tarde es un privilegio para mí poderme dirigir a este grupo de hermanos que ya está reunido. Señor, los participantes que ya están listos para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por darme este privilegio, darme esta oportunidad, Señor, de poder, Señor, clarificar este mensaje tan poderoso que es el mensaje del Evangelio. Te pido que nos ayudes para que podamos tener claridad y que nos des las palabras adecuadas para, Señor, poder dirigirnos a nuestros hermanos. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Entonces, Pablo se consideraba un esclavo. Pablo se consideraba que Jesucristo era su amo. Y aunque era un esclavo humilde, él hablaba con la autoridad de un apóstol de Jesucristo, predicando el evangelio de Dios. Su objetivo fue predicar, hermanos, el evangelio a todas las naciones, con la meta de una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La fe en Jesucristo, y que eso resultara, hermanos, todo para la gloria de Dios. O sea que quien se lleva la gloria, hermanos, es el Señor. Entonces vimos a Pablo que tenía un deseo personal, intenso, por el crecimiento espiritual de los creyentes en Roma. Y les llamó llamados, les llamó amados, les llamó santos de Dios. Él oraba por ellos, él anhelaba verlos, él quería tener comunión con ellos, deseaba establecerlos en la verdad e intentaba ir a visitarlos. En este estudio, hermanos, vamos a ampliar el mensaje que Pablo predicaba. Y en cada lugar donde fuera, hermanos, el mensaje del Evangelio de Cristo, él quería comunicarlo, ¿verdad? Quería comunicarlo. Entonces, hermanos, veamos el bosquejo de la lección. La justicia de Dios introducida, el mensaje del Evangelio. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Si usted le preguntara a la persona promedio en la calle, o incluso a una iglesia en particular, ¿qué es el Evangelio? Ellos lo sabrían por lo menos para sí mismos. ¿Podríamos explicar el Evangelio a otros? Lo digo, hermanos, porque hay personas que cuando predican el Evangelio, lo que hacen es exhortar a la iglesia, ¿verdad? De una forma legalista. No, hermanos, eso no es predicar el Evangelio. Hermanos, predicar el Evangelio no es enfatizar un rito. No, hermanos. En esta lección nos vamos a asegurar de tener una comprensión clara de este mensaje fundamental del Evangelio, que cada persona en el mundo necesita escuchar. Cada creyente fiel debe de comprender y proclamar. El apóstol Pablo predicó el Evangelio. El Evangelio fue el punto central, hermanos, el punto central de su mensaje. Entonces hemos visto la justicia de Dios introducida, el ministerio de Pablo, la justicia de Dios introducida, el mensaje del Evangelio.
Letra A, la misión de Pablo. Veamos el pasaje. Vean Romanos 1, 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, quiero que vean en este pasaje la misión de Pablo. Primero dijo, soy deudor. Mira, hermano, esta palabra es clave, es clave. Otra palabra clave aquí es pronto estoy. Observen, hermano. Veamos el punto 1. La deuda de Pablo extendida a cada persona. Hermanos, ahí usted anote en su folleto extendida. O sea que Pablo se consideró a sí mismo como deudor. Cada creyente tiene el privilegio, incluso una obligación de predicar el evangelio. Como el Señor Jesucristo dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Hermanos, en Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire lo que dijo el Señor en este pasaje. No importa quiénes sean las personas, no importa si es rico, no importa si es de un nivel social alto. Cada persona necesita oír el evangelio. Pablo, antes de ser salvo, fue un judío orgulloso, religioso, y tenía su propia justicia. Hermanos, los judíos de esa época, de aquel tiempo, pensaron que ellos tenían la verdad exclusiva solo para ellos. Mire cómo es la religión. Ellos se sentían superiores a los gentiles. Ellos despreciaban a los gentiles. Incluso los excluían de la comunión. Hermanos, pero también se consideraban a sí mismos por encima o superiores a otras personas. Pero el evangelio de Jesucristo destruye tales barreras. En el evangelio de Jesucristo no hay clases raciales, no hay clases económicas, no hay clases sociales en el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en las palabras de la carta a los creyentes de Galacia. ¿Saben qué dijo Pablo en Gálatas 3:26? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hermanos, ¿cuándo es que una persona llega a ser hija de Dios? Cuando pone su fe en Cristo Jesús. Cuando confía en el Hijo de Dios, hermano. ¿Me entienden? Por eso dice la Biblia, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No es de sorprenderse, hermanos. No es de sorprenderse que este judío, quien antes fue orgulloso, quien antes fue exclusivo, con pretensiones de superioridad moral, ahora está diciendo que todos los creyentes somos uno en Cristo. Independientemente, hermanos, del trasfondo étnico, económico o el género de la persona, cada persona en Cristo es de la simiente de Abraham. Es un hijo de la fe. Qué lindo, hermanos. Qué genial es eso. Qué diferencia increíble hace el evangelio. Qué tremendo. Veamos ahora, hermanos, como punto 2, la misión del apóstol Pablo. Se centra en predicar el evangelio. Esa es la misión. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hermanos, el pasaje de Romanos 1:15 dice, ¿qué características vemos de Pablo con las palabras pronto estoy? Porque el versículo 15, hermanos, dice, así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, Pablo no tenía en su mente el enfoque de predicar política, no, de predicar, hermanos, cuestiones sociales, no, hermano. El enfoque de Pablo era predicar el evangelio. El evangelio es un mensaje que se predica, no un rito que se administra. Hermanos, necesitamos ser buenos comunicadores del evangelio. Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para entregar este mensaje a otras personas. Y esta es la razón, hermanos, por qué necesitamos conocer muy bien el evangelio. Porque Dios nos ha encomendado la predicación del evangelio a todos nosotros. Mire, ¿qué características vemos de Pablo con las palabras pronto estoy? Que en su mente el evangelio era la cosa más importante, hermano. ¿Escucharon? Que Pablo consideraba cada interacción con la gente como una oportunidad para predicar el evangelio. Hermanos, cuántas oportunidades hemos tenido de predicar el evangelio a las personas, y solo porque lo vemos que es de un extracto social alto, hermanos, nosotros no lo hacemos. Quiero decirle, hermanos, que no debería ser así. Yo he evangelizado abogados, he evangelizado doctores, he evangelizado ingenieros, he evangelizado un montón de tipos de personas, hermanos, que necesitan oír el evangelio, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, en su mente el evangelio era la cosa más importante, ¿verdad? Era la cosa más importante. Y Pablo consideraba que cada interacción con la gente era una oportunidad para predicar el evangelio. Por lo tanto, Pablo anhelaba predicar el evangelio. Bien, hemos visto la misión, veamos el mensaje. Veamos el mensaje. Vamos a considerar el mensaje de cual Pablo se vio obligado a predicar a todo el mundo. Hermanos, no importa, Pablo estaba ansioso de predicar el evangelio. ¿Verdad? No sé si usted siente lo mismo. ¿Está ansioso de predicar el evangelio? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido para predicarlo y estamos espiritualmente dormidos? ¿Estamos apáticos? ¿O tenemos miedo de lo que digan o piensen las personas? No, hermano. No, el mensaje del evangelio tiene que ser predicado. El enfoque del evangelio está basado en Jesucristo. Mire, observe, hermano, el enfoque es Jesucristo, dije. El enfoque es Jesucristo. Cristo es el enfoque. Si usted no predica la persona y la obra de Cristo, entonces usted no ha predicado el evangelio. Si usted no enfatiza a la persona de Jesucristo, si su enfoque en cada mensaje no es Jesucristo, no lo ha predicado. ¿Entienden? Hermanos, el enfoque del evangelio no es una iglesia. No es una iglesia, hermano. Tratando a la gente de cambiar y unirse a una iglesia. Animar a la gente a asistir a una iglesia en particular. No, hermanos, el enfoque del evangelio no es una iglesia. ¿Cuántas personas, hermanos, cuando van a predicar, hermanos, enfatizan su iglesia? No, hermanos. El enfoque del evangelio no es un rito. No es un rito, hermanos. Necesitamos participar de estos ritos religiosos para ser salvos. Fíjense que una oportunidad, yo estaba en el parque de aquí de mi ciudad y estaba un hombre que, por cierto, es una religión legalista, y este hombre estaba evangelizando a otra persona. Yo escuchaba lo que le decía, y le decía estas palabras, miren: si usted no se bautiza, usted no es salvo. O sea que el hombre estaba enfatizando el bautismo en agua para ser salvo. Hermanos, la Biblia es bien clara. Quiero que ustedes entiendan algo. El enfoque del evangelio no es un rito. Y Pablo lo dijo a los corintios. Vean lo que dijo Pablo a los corintios.
por favor. 1 Corintios 1:17, dijo Pablo así, miren. Pues pueden ustedes corroborarlo en sus Biblias. Pues no me envió Cristo a bautizar. Miren lo que dice. 1:17. O sea que Pablo no fue, cuando predicaba, no fue enfatizando el rito, el bautismo en agua, sino a predicar el evangelio. Miren, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí vemos claro que el enfoque del evangelio no es un rito, ¿no? ¿Me entiendes? No es un rito, ¿verdad? No es una experiencia emocional cargada de sentimientos. No, hermanos. Una experiencia estupenda, ¿verdad? Qué bonito estuvo en la iglesia, qué lindo. Hermanos, claro, nosotros somos seres emocionales, pero hermanos, el énfasis, el enfoque del evangelio no es una experiencia, ¿verdad? ¿Qué más? O un tipo de comportamiento, a animar a la gente a cambiar de comportamiento para ser salva. Fíjense, hermanos, que yo, y lo quiero ilustrar con esto. Una vez había una joven que ningún pastor la convencía en cuanto al evangelio. Le predicaban el evangelio y, hermanos, no podían convencerla. Porque la mayor parte de predicadores le decían a la joven que tenía que cambiar su vida, que dejara de pecar, que tenía que cambiar su vida. Hermanos, ¿creen ustedes que la gente para venir a Cristo tiene que cambiar su vida? Yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que un inconverso va a cambiar su vida? ¿Cómo puede cambiar su vida un inconverso, hermano? La gente no necesita cambiar de vida. La gente necesita cambiar de destino, hermano. Eso es lo que la gente necesita. Y después de cambiar de destino, cuando ya la persona es salva, entonces, hermanos, puede cambiar su vida. Y ese cambio en la vida es un proceso en la vida cristiana de transformación. Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, verso 1, que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, hermano, no es cambiar de comportamiento, no es cambiar de vida, es cambiar de destino. Cuando una persona pone su fe en Cristo, cambia su destino, hermano. Entonces, Jesucristo es el centro del evangelio. ¿Verdad? Está centrado en Jesucristo, ese es el enfoque. Su persona, su obra en la cruz. ¿Verdad? Y hay un pasaje bien interesante, hermanos, que es 1 Corintios 15, del 1 al 4. Este pasaje es definitivo en la Biblia en cuanto al mensaje del evangelio que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Quiero decirles que este pasaje fue escrito en el capítulo 15, pero Pablo ya le había venido hablando del evangelio desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera. Casi en todos los capítulos de la primera carta a los Corintios, Pablo les habla del evangelio, hermanos. Y saben que en el capítulo 15 Pablo les vuelve a hablar del evangelio. ¿Qué dice? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a delinear bien el versículo 3. Número 1. El enfoque del Evangelio está basado en Jesucristo. Ahí está basado el enfoque del Evangelio. Una persona específica, llamada Jesucristo. ¿Verdad? El enfoque del Evangelio no es una denominación, el enfoque del Evangelio no es una iglesia en particular,
El enfoque del evangelio no es un hombre que Dios lo usa. No, hermano. El enfoque del evangelio es Jesucristo. Muy bien. Y en segundo lugar, la importancia del evangelio se ve claramente por medio de las palabras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esa palabra primeramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, hermanos, está hablando en primer lugar, de principal importancia o primordial. Quiero decirles que lo más importante en la Biblia no es, hermanos, la profecía, no es lo más importante. Sí es importante la profecía, pero no es lo más importante. ¿Entiendes? Lo más importante no es el gobierno de la iglesia. Es el evangelio lo más importante. Lo más importante en la Biblia no son los dones espirituales, hermanos, sino el evangelio. Lo más importante en la Biblia no son asuntos políticos. Hace algunos años atrás, cuando aquí hubo guerra, hermanos, quiero decirles que algunas iglesias se metieron a hablar de cosas políticas y agarraban la Biblia para poder, hermanos, que aceptaran las personas el por qué ellos hablaban de política, hablaban de los ricos, de los pobres en el libro de Santiago. Hermanos, no, el mensaje del evangelio es lo más importante, no son cosas políticas, no son cosas sociales, no es lo moral lo más importante, hermanos. Ahora, ¿podrá alguien participar de política? Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero la persona debe saber a lo que se va a meter, a lo que se va a enfrentar, pero no es ese el enfoque del evangelio, hermano. Nosotros, nuestras iglesias, no tienen que estar, hermanos, enfocadas en eso, ¿verdad? A mí han venido acá muchos políticos a tratar de que yo me meta con ellos, hermanos. No, hermano, no. Yo no voy a votar lo más importante, lo de suma importancia de lo que Pablo estaba enseñando, porque primeramente, el primer asunto que Dios quiere que una persona perdida entienda y crea es el evangelio, hermano. Es el primer asunto. Miren los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, ese era el enfoque de Pablo. ¿Entienden? Jesucristo crucificado. Pero una persona específica, una obra específica, crucificado. Bien, entonces, hermano, ¿cuál es el contenido de este mensaje? Para que sea de primordial importancia. ¿Cuál es el contenido? Hermanos, veamos el contenido. Letra A. Ustedes van anotando ahí, las letras en rojo son las que van a ir completando. Letra A dice, una persona específica en Jesucristo. Recuerde lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2:2. Él predicó a Jesucristo y a este crucificado. O sea que usted necesita presentar a una persona, enfatizar a una persona cuando va a evangelizar, cuando va a predicar. Usted debe enfatizar a Jesucristo, hermano. Recuérdelo, lo que Pablo nos dijo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es, hermano? Bueno, en 2 Timoteo 3:16, no sé si el hermano, ¿alguien puede leerme este pasaje? 2 Timoteo 3:16. Perdón, 1 Timoteo 3:16 es la palabra que quiero que me lean. ¿Alguien puede participar en leerme? Primera Timoteo. Sí. 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Perdón. Primera, ¿verdad? Sí, 3:16. Ok, perfecto. Dice,
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y de quién está hablando aquí Pablo, hermano? Mire, Dios fue manifestado en carne. ¿A quién se refiere aquí? Aquí es Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, esta es la ascensión, ¿verdad? Recibido arriba en gloria. Jesucristo es el enfoque del mensaje que nosotros predicamos, hermanos. ¿Quién es Él? Un nombre contesta dos preguntas. ¿Quién es? La identidad. ¿Por qué cosas es conocido? Su historia, sus logros. ¿Verdad? Miren, si ustedes vieran este nombre, Adolfo Hitler, a ustedes les sorprendería. Yo creo que ustedes tienen un conocimiento quién era Adolfo Hitler. Una vez yo estaba en una conferencia y presentaron en la pantalla a un niño tiernito. Hermanos, realmente que el niño se miraba bonito. Y pregunta a la persona ahí que estaba moderando y dice, ¿quién es, qué características le ven a este niño? Dijo la persona. Y dijeron todos, indefenso, decían, lindo, inofensivo. Y empezaron, hermanos, empezaron a explicar, ¿verdad? Lo que miraban en el niño, ¿verdad? Empezaron a ver eso, lo que miraban en el niño. Entonces, hermanos, ahora se los voy a mostrar ya grande, dijo la persona. ¿Y saben quién era, hermano, ya grande? Era Adolfo Hitler. Y cuando presentaron la foto ya en grande, ¿saben cómo le hizo la gente? Uy, dijeron así cuando lo vieron en grande. O sea, el nombre de una persona demuestra quién es esa persona. ¿Me explico? ¿Verdad? Hermanos, no sé si me explico. El nombre de la persona demuestra quién es esa persona. ¿Verdad? Entonces, Adolfo Hitler. ¿ya? Mahatma Gandhi. Ustedes lo conocieron. Un hindú. Dennis Martínez. Este es un futbolista americano. Creo que es un deportista. Osama Bin Laden. ¿Quién no conoció a este hombre, hermano? ¿Ya? Guillermo Cárcamo, no sé quién es, habrá alguien que se llame así. Jesucristo. Su nombre nos dice mucho, hermano. ¿Me entiende? ¿Quién es Jesucristo? Bueno, el pasaje que leímos dice que es Dios manifestado en carne. Miren, ¿qué hizo Jesucristo? Vivió una vida perfecta, enseñó a las multitudes, hizo muchos milagros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y puedo decir, hermanos, que hizo muchas otras cosas más. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, veamos, por favor, hermanos, veamos San Juan capítulo 20, por favor, para que veamos. San Juan capítulo 20. No sé si lo tienen. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas. ¿Para qué se dice el pasaje? No están escritas en este libro. O sea que él hizo muchas cosas más. Él hizo muchas cosas más. ¿Entiende? Muy bien. Hermanos, esto de enfatizar que en el Evangelio a una persona específica es bien importante, hermano. Es de suma importancia que usted enfatice a una persona específica. ¿Me explico? ¿Por qué lo digo? Bueno, hermano, porque 2 Corintios 11
versículos 3 y 4 dice, pero me temo que como la serpiente, muy bien, ¿quién es la serpiente? Es Satanás. Con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea que el problema está en la mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que las batallas se ganan en la mente, hermano. Estamos hablando aquí de los sentidos, ¿verdad? Porque si viene alguno, mire cómo dice el verso 4, predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermano, cuidado, miren, otro Jesús. ¿Cuántos se han dicho que son Jesús, hermano? Un montón, hermano. Un hombre pastor que tenía una religión llamada Creciendo en Gracia, hermano. Él decía que él era José Luis Miranda, que él era Jesucristo. Mentiroso, hermano. O otro evangelio, mire, hermano. Y la gente, hermano, no se pone a pensar que el evangelio enfatiza a una persona específica. ¿Me entiende? Una persona específica. ¿Me entiende? El Cristo de la Biblia es Dios manifestado en carne. El Cristo de la Biblia pagó completamente todos nuestros pecados. El Cristo de la Biblia resucitó y está vivo hoy día y da vida a todos los que creen en Él. No crean en un Cristo diferente, hermanos, en una persona diferente. Es Jesucristo. Tenga cuidado de aquellas personas que nombran el nombre de Cristo, pero predican a un Jesús diferente. Esta es la razón, hermanas y hermanos, por la que necesitamos ser muy claros en el mensaje del Evangelio, porque hay tantos falsificadores en el mundo. ¿Me entiende? Letra B. Los elementos del Evangelio se centran en una obra específica, que Cristo murió y que resucitó al tercer día. Hermanos, ¿por qué es esto significativo? Hermanos, bueno, la pena del pecado documentada en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es la muerte o la separación. Hermano, Cristo murió, por eso murió Él. Porque la pena por el pecado es la muerte. Hermanos, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? Por eso Dios le dijo a Adán y Eva, hermanos, de todo árbol, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Muy bien. Porque la paga del pecado es muerte, dice. ¿Verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Porque el sacrificio de Jesucristo es lo único que satisface al Padre. Su sacrificio en la cruz es lo único que pudo satisfacer al Padre. ¿Verdad? Hermanos, la palabra satisfacción aquí se utiliza para la palabra teológica propiciación. ¿Entiendes? Propiciación. Lo único que satisfizo, la única moneda que pudo pagar por los pecados de la humanidad es Jesucristo, hermano. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, el hombre, hermanos, está separado de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea que el pecado hace una barrera que separa al hombre de Dios. ¿Me entiendes? Miren, la muerte de Jesucristo, la pena del pecado es la muerte. Por eso es significativo. Miren, Génesis 2:17, ciertamente moriréis. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22, y si todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Porque lo único que satisfizo la ira de Dios para el perdón de los pecados es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Él murió, hermanos, Él murió. Pónganse a pensar esto. ¿En qué tiempo está esa palabra murió?
Está en el tiempo aoristo, en el griego. O sea, esto indica una obra totalmente terminada. No es una obra inconclusa o que aún continúa. No, hermano. Él murió y punto. Un evento completo que ocurrió en el pasado. Esta palabra murió en la voz activa. O sea que él murió voluntariamente. ¿Verdad? Algo que él escogió personalmente hacer por usted y por mí. ¿Verdad? 3. Está en el modo indicativo. Esto indica un hecho real, no un mito, o no simplemente un relato religioso, chistoso. Esto es algo que realmente ocurrió en la historia del tiempo y del espacio, hermano. Eso de que Cristo murió es un hecho histórico. Es un hecho histórico. ¿Verdad? Él murió eso se llama sustitución, por nuestros pecados. Quiero ilustrarlo aquí. La muerte de Cristo. Digamos que usted nació en el 2016, un ejemplo. Esa es su vida. Y usted ha pecado. Yo nací en 1966, hermano. Él murió por tus pecados. Todos tus pecados eran futuros cuando Jesucristo murió. Por eso yo enfatizo que Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Me entiendes? Cuando digo pasados son los que cometimos antes de ser salvos. Cuando digo presente son los que usted puede cometer habiendo sido salvo en el presente. Y murió por los pecados futuros, los que usted va a cometer en el futuro. Todavía no los ha cometido, pero los va a cometer. A veces no queremos aceptar que somos pecadores, hermano, ¿verdad? Pero la verdad esa es nuestra naturaleza. Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermano, Él murió, ¿verdad? Murió. Solo su muerte podía salvarnos, pero también dice que resucitó. ¿Cómo está este verbo? Está en el tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que es una acción acabada y terminada, con resultados que aún continúan. Jesucristo está vivo hoy en día, hermano. ¿Me entienden? Está en la voz pasiva. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir que, hermanos, Dios el Padre resucitó al Hijo como una prueba de la propiciación. O sea, cuando digo propiciación, una prueba de la propiciación quiere decir que es lo único, su sacrificio, su muerte, es lo único que satisfizo la ira de Dios. Hermano, Dios está satisfecho con el sacrificio realizado por Cristo en la cruz. Y la resurrección es como un cheque cancelado. Es como una prueba que Cristo hizo el pago completo por nuestros pecados. Dios no nos hubiera resucitado entre los muertos si el pago realizado no hubiera sido completo o suficiente. Hermanos, y está en el modo indicativo que nos indica que es un hecho histórico y que no es un mito, ¿verdad? La resurrección no es un mito, es un hecho histórico, hermanos. ¿Por qué decimos histórico? Porque lo vieron vivo muchas personas. Los 12 apóstoles, el apóstol Pablo y más de 500 hermanos a la vez. Hermanos, qué tremendo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Letra C. El mensaje del Evangelio no se centra solamente alrededor de una persona, Cristo y su obra, sino que también alrededor de una ejecución específica. Cristo murió por nuestros pecados. Qué lindo, ¿verdad? Hermano, ¿por qué es esto significativo? Ahí en su folleto hace una pregunta. Porque fue un sacrificio sustitutivo. Hermano, sustitutivo.
un sacrificio expiatorio. Su muerte no solo fue un buen ejemplo, su muerte no fue meramente la muerte de un mártir que inspiró a la gente a seguirlo. Su muerte fue el pago por el precio de nuestra deuda. Su muerte fue en nuestro lugar. Por eso se llama sacrificio sustitutivo, porque era el pago del precio de nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar. ¿Me entienden? Eso lo dice Romanos 5, versos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por, ahí está, mire, los impíos. Mire, un sacrificio sustitutivo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por. Ahí está, miren, bien clara la palabra por. La palabra por en el griego es uper. Mire aquí, por los pecados del justo, por los injustos. ¿Me entiende? Él tomó nuestro lugar. Uper es la palabra griega para por, que significa en lugar de. La muerte de Cristo fue una sustitución por usted. ¿Me entiende? Y por mí. Nosotros merecíamos haber estado en esa cruz. Nosotros merecíamos la muerte espiritual. Merecíamos estar separados de Dios por toda la eternidad, hermanos. Pero Él tomó nuestro lugar. Y, hermanos, y la ira de Dios cayó sobre Él. Dios castigó a su Hijo Jesús en lugar nuestro. Por eso Él dijo cuando murió en la cruz, consumado es. San Juan 19:30. ¿Qué quiere decir consumado es, hermano? Esta palabra tiene una palabra griega que se pronuncia tetelestai, lo que significa que está terminado. ¿Ya? Nuestros pecados han sido pagados por completo y está en el tiempo perfecto, haciendo una referencia a un evento completado y finalizado en el pasado con resultados perdurables. Hermanos, así está la raza humana, separada de Dios, hermano, separada de Dios. ¿Qué significa eso? Hermano, ¿habrá algo que pueda romper esa barrera? ¿Alguna misa? ¿Algún purgatorio? No, hermano. Ninguna cantidad de buenas obras puede, hermano, botar, tumbar esa barrera, hermano. ¿Me entiende? Ni sufrimiento personal, ni indulgencias, etcétera. No pueden expiar nuestros pecados. No pueden eliminar esa barrera. Hermanos, pero hay alguien que vino a morir en la cruz para romper esa barrera y para que el hombre pudiera tener, hermanos, comunión con ese Dios santo. ¿Verdad? En Timoteo hay un pasaje que ilustra esta lámina, hermano. Busquen 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 2. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 2, verso 4, versículo 4 y versículo 5. Pablo dice a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién es el que quiere que los hombres sean salvos? Es Dios. ¿Y qué más quiere que de la gente? Y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, verso 5. Porque hay un solo Dios. Está, mire. Hay un solo Dios. Está, un solo Dios. Y un solo mediador. Este es el mediador. Mire, entre Dios
entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. ¿Cuál es ese mediador? Jesucristo, hombre. Hermanos, no hay otro mediador, no hay otro medio, no hay otro camino, solo Jesucristo. Por eso San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Observa, hermano, ¿qué es lo que va a condenar a una persona? Es no creer en el Hijo de Dios, no confiar en el medio que Dios ha provisto para que, hermanos, pudiéramos obtener la bendición de la vida eterna. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio está centrado, dijimos, número 1, en una persona específica. Número 2, el mensaje del Evangelio está centrado en una obra específica, que Cristo murió y que resucitó al tercer día, ¿verdad? Y número 3, una ejecución específica. Cristo murió por nuestros pecados. Pero veamos la prueba del Evangelio. Número 4. Es conforme a las Escrituras. Hermanos, veamos la Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y dice aquí, conforme a las Escrituras. Ahí ustedes van a poner en la letra A, es conforme a las Escrituras. Hermano, el evangelio que el pastor Johnny predica es conforme a las Escrituras. El evangelio que Douglas Jr. predica es conforme a las Escrituras. El evangelio que predica el pastor Douglas es conforme a las Escrituras. Todos nosotros predicamos un evangelio conforme a las Escrituras. Y esto está 2 veces en el pasaje, hermano. Está en el versículo 3 y también lo vuelve a repetir el versículo 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que está de acuerdo con las sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Está de acuerdo. Hubieron más de 1000 profecías que fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. ¿Entiendes? Hermanos, hay más de 100 profecías cumplidas. Las profecías cumplidas es algo único del cristianismo. Por eso deberíamos de confiar en las Escrituras, porque lo que Dios promete lo cumple, hermano. Por eso deberíamos de confiar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Voy a poner un ejemplo. Salmo 22, por favor. Veamos el Salmo 22. ¿De qué nos habla el Salmo 22? Dicen los teólogos que este salmo es un salmo mesiánico. Veamos. Verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo estas palabras, hermano? Jesucristo en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Hermano, aquí hay muchas profecías. Vea el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Miren las profecías, todo es conforme a las Escrituras. Aquí no es conforme a un hombre, ¿verdad? Es conforme a las Escrituras. B, es históricamente creíble y verificable. El evangelio que predicamos es históricamente creíble y verificable. Miremos, hermanos, miremos a quienes Pablo llamó al banquillo de los testigos. ¿Cuántos testigos hubieron de su muerte y su resurrección? ¿Cuáles? Veamos. El primer testigo. Aquí dice Cefas. Y apareció a Cefas. Miren. El principal apóstol que negó al Señor 3 veces. ¿Ya? Miren.
Y después apareció a quienes, a los 12. Mire, que fueron las principales autoridades de la iglesia. ¿Ya? Después apareció, dice aquí la Biblia, a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500. Cientos de hermanos que fueron testigos del Cristo resucitado. Habían muchos testigos. Y después apareció a quién. Miren, hermanos. Aquí también. Jacobo. Este es el que escribió el libro de Santiago. Miren. Después a todos los apóstoles. Y al último, como de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, es increíble, ¿verdad? Los testigos. ¿Ya? Por eso el evangelio que predicamos es conforme a las escrituras. Letra B, es históricamente creíble y verificable. Número C, es personalmente transformador. ¿Cómo usted podía explicar la transformación que Pablo tuvo, hermano? Hermanos, Pablo era perseguidor, hermanos. El evangelio transformó a Pablo, lo convirtió. ¿Me entiende? Cambió el destino de Pablo y cambió la vida de Pablo. Hermanos, cambió el destino de Pablo y cambió la vida de Pablo. ¿Me entiende? Por eso dice la Biblia en Romanos, bueno, veamos aquí, veamos cómo lo transformó a Pablo. Observen, miren, observen el 1 Corintios 15, 9 al 11. Miren cómo se consideraba él, hermano. Aquí nosotros no, como pastores, hermanos, yo cuando aprendí de la gracia, hermanos, entendí que el enfoque no soy yo. ¿Él me entiende? No, el enfoque es Cristo. Por eso Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Miren, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire cómo hablaba este hombre. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire, no es por salir de un gran instituto, hermanos. No, es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Lo que Pablo era por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, y es cierto, hermano. Él hizo viajes misioneros, él escribió más cartas, hermanos, que los otros apóstoles, pero él no está enfatizando que él era el mejor. He trabajado más que todos ellos, pero no yo. Miren cómo expresaba. Sino la gracia de Dios conmigo. Así es como un hombre es transformado, como un hombre es cambiado. Después que se creía hermanos, el perseguidor de la iglesia, hermanos, que andaba ahí enfurecido, viendo cómo arrastraba a los cristianos y los llevaba presos. Hermanos, ahora lo vemos un hombre transformado. El evangelio transformó su vida. Transformó, hermanos, cambió su destino y cambió su vida. ¿Me entiende? Por eso dice el verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, miren, me gusta esto, miren, así predicamos y así habéis creído. Así como verso por verso, versículo por versículo, a la gente, exponiendo todo el consejo de Dios, como Pablo lo dijo a los ancianos de Éfeso, hermano, cuando en la despedida de Éfeso, en Hechos 20, 17, él expuso todo el consejo de Dios a ellos, les explicó, así predicamos y así se cree, hermano. La palabra creer es el énfasis, es la condición para ser salvo. Pues bien, por eso no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué, hermano? Porque es el poder de Dios para salvación. Y ya dijimos, yo no sé si el pastor Douglas se los ha enseñado, pero la salvación tiene 3 tiempos. El evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvos de la pena del pecado. Justificación. Salvos del poder del pecado en la vida diaria. Santificación. Y salvos de la presencia del pecado cuando se dé la glorificación, hermano. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Entiendes? Muy bien.
Entonces, letra A. Hermanos, veamos el mensaje de Pablo. 5. La potencia y propósito del evangelio es que es poder de Dios para salvación. Observen ahí lo que dijimos. Anoten, poder de Dios para salvación. El evangelio es el poder de Dios, hermano. Ahí está el poder de Dios en el evangelio. O sea que si predicamos el evangelio es lo más poderoso que estamos predicando, hermano. ¿Entiendes? Y lo voy a comprobar con este pasaje, miren. Vámonos a Apocalipsis 19. ¿Tienen Biblia en mano, hermano? ¿Tienen la Biblia ahí en mano para verificar? A ver si es cierto lo que yo enseño. Vámonos a Apocalipsis 19. Dice así, mire. Versículo 10. 19:10 de Apocalipsis. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Mire cómo dice, hermano. Adora a Dios, le dice el ángel, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que las iglesias más proféticas no son las que hablan lenguas. Las iglesias más proféticas no son las que hablan lenguas, hermano. Las iglesias más proféticas son las que predican el evangelio. Las que tienen, las que predican, las que dice aquí el pasaje, hermanos, que las que tienen el testimonio de Jesús. Los que hablan más de Jesús son las iglesias más proféticas. ¿Entiendes? No son las que hablan lenguas. Son las que hablan de Jesucristo, hermanos. Por eso el evangelio es el poder de Dios para salvar. Entonces hemos visto salvos de la pena del pecado, del poder del pecado en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. Justificación, santificación y glorificación. Hermano, si usted no entiende esto, usted se va a equivocar en la Biblia. Usted va a hacer malas interpretaciones en la Biblia. Usted necesita entender estas cosas, tener la distinción de estas cosas. Cuando usted encuentre la palabra salvación, hermanos, usted debe saber a qué tiempo se refiere. ¿Verdad? En el caso de Romanos 1:16 se refiere a los 3 tiempos. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? De la pena del pecado, el poder del pecado en la vida diaria y un día de la presencia del pecado cuando nos vayamos al cielo. Entonces el mensaje de Pablo, número 6, la oferta del evangelio es para todo aquel. Hermanos, para todo aquel. Ya hemos visto en el versículo 14. No importa si es griego, no importa si es bárbaro, si es sabio, si es ignorante, el evangelio es para todo el mundo. ¿Me entiende? Es para todos. Vamos a predicarlo a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Verdad? El evangelio es para judíos, es para gentiles, es para ricos, es para pobres, es para hombres, es para mujeres, es para niños, es para adultos, es para blancos, para morenos. No hay distinción de clases sociales. Jesucristo murió por todos, hermano. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 12 y 13? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Miren que no hay distinción. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces 6, la oferta del evangelio es a todo aquel. 7, la respuesta al evangelio es creer únicamente en Jesucristo. Hermanos, esta es la única y singular condición. Confiar en, apoyarse en, depender de. Hay más de 100 versículos en el Nuevo Testamento donde la fe sola en Cristo
es declarada como la única condición para la salvación. No es creer más. No, hermano. No. No. Veámoslo. Vámonos a Hechos 15, por favor. Hechos capítulo 15. ¿Lo tienen? ¿Alguien me puede leer Hechos 15, verso 1? Quiero que interactuemos, hermano. No tengan miedo a hablar. Hechos 15, 1. ¿Alguien me lo puede leer? Amén, hermano. Léalo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es lo que le estaban tratando de enseñar a la gente? ¿Qué estaban tratando de enseñar a la gente? Bueno, que no solo era por la fe en Cristo, sino que había que agregarle el qué para ser salvo. Una obra, la circuncisión. Hermano, y se reunieron para tratar el asunto. ¿Y qué dice la Biblia? Veamos, ¿qué dice? Verso 10. Léamelo el mismo hermano que me leyó el pasaje. Léame el versículo 10, siempre de Hechos 15. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cumplieron la ley los antiguos? No, no, hermanos. No. Un yugo que ni nuestros padres, los antiguos, ni nosotros, los apóstoles, hemos podido llevar. Verso 11. Léame el verso 11, hermanos. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Cómo es que se salva una persona, hermanos? Es por la gracia, por la fe sola, en Cristo solamente. Hermanos, el asunto verdadero es el objeto de la fe. Si su fe está en Cristo solamente, usted es salvo eternamente. Pero si su fe está en Cristo, más obra, más la iglesia, más ritos o cualquier otra cosa que un ser humano pueda hacer para Dios, porque siempre el ser humano quiere hacer algo para Dios. Cuando el carcelero, hermanos, tuvo la experiencia que lo que pasó ahí, hermanos, en la cárcel, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, en la mente de un ser humano siempre está eso, hermanos, de querer hacer algo para ser salvo. Hermanos, pero veamos qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas. O sea que los profetas predicaban de Cristo, predicaban de Jesús, predicaban del Mesías, ¿verdad? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, mire como dice, hermano, ahí está la condición única, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, ¿quiénes son los que reciben el perdón de los pecados? Los que han creído, hermano, en Jesucristo. Ellos son los que van a recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? No se recibe por confesarlos, por hermanos arrepentirse de los pecados, no. Es por creer que se recibe el perdón de los pecados. También tenemos Hechos 13, versículos 38 y 39. Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el ¿qué? Perdón de pecados. Ya aprendimos en el pasaje anterior cómo es que se recibe el perdón de los pecados. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, o sea que hermanos, por guardar la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. Nadie puede ser salvo de la pena del pecado. En él es justificado todo aquel que cree. Miren, hermano, la condición. Miren, los que en él creyeren, todo aquel que cree. Esta es la condición. A mí me han dicho, hermano Johnny, pero fíjese que dice que la Biblia en Santiago que hasta los demonios creen. Muy bien, veámoslo. Ahí está, mire, hermano, cuando hacemos una mala interpretación. Cuando no tomamos en cuenta el contexto del pasaje. Veámoslo, por favor.
Santiago capítulo 2, versículo número 19. ¿Qué dice el versículo 19? Miren lo que dice, hermano. ¿Tú crees que Dios es uno? Esta creencia era una creencia del Antiguo Testamento, que Dios es uno. Bien haces, dice. Es una buena creencia. También los demonios creen. O sea que, ¿qué es lo que creían los demonios? Que Dios es uno. Muy bien. Ahora hago una pregunta. ¿Salvaría a una persona que Dios es uno? ¿Puede salvar a alguien que Dios es uno? ¿Alguien me quiere decir si puede salvar a alguien creyendo que Dios es uno? Hermanos, No. ¿sí o no? ¿Ah? Bien, gracias. Ahí alguien dijo que no, ¿verdad? Es cierto. Los demonios creían que Dios es uno, pero eso no lo salvó. Eso no salva a nadie, ni a un ser humano. Si usted cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, eso sí salva a una persona. Esa persona recibe el perdón de sus pecados. ¿Entiende? Entonces, hermanos, así dijo el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le dijo, guarda los 10 mandamientos. No, no le dijo eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no dijo, haz la oración del pecador. No dijo eso. No. Acepta a Jesucristo. No dijo eso. No. Ellos dijeron claramente en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mire, hermano, claramente en la Biblia encontramos que la fe sola en Cristo solamente, como presentamos el Evangelio. Y algunos dicen, hermano Johnny, y eso es tan sencillo, solo creer en Jesucristo. Y es verdad, hermano. Usted no puede ayudar a la salvación en nada. Nosotros no podemos ayudar en nada a la salvación, hermano. Lo voy a ilustrar de esta manera. Alguien se estaba ahogando en una piscina. Entonces, y la gente le gritaba al salvavidas, sálvelo, señor, sálvelo, le decía, tírese y sálvelo. Y el salvavidas, hermano, no le hacía caso a la gente. Mire que se está ahogando, sálvelo. ¿Y saben qué, hermano? Esperó el hombre hasta que perdiera todas las fuerzas, el que se estaba ahogando. Hasta que perdiera todas las fuerzas. ¿Por qué esperó el salvavidas hasta que perdiera todas las fuerzas? Hermano, porque cuando uno tiene fuerzas, uno intenta salvarse uno mismo. ¿Me explico? Uno mismo. Cuando ya él se sintió sin fuerza y que ya se dejó ir, el salvavidas entró, hermanos, plan, lo agarró, hermanos, y lo sacó, lo salvó. Así es Cristo. Hasta que usted no deje de confiar en sus obras, hasta que usted deje de confiar en su religión, hasta que usted deje de confiar en cualquier obra humana de esta tierra, hermano, hasta entonces Jesucristo lo puede salvar. Hasta que usted ponga su fe totalmente en Él, hasta entonces usted va a ser salvado. ¿Me entiende? Cree en el Señor Jesucristo, le dice al carcelero, el apóstol Pablo. ¿Me entiende? A otra persona me dijo, qué barata es la salvación. Me dijo, ¿por qué? Le digo, no cuesta nada. Me dijo, pues sí, le dije yo, a usted no le cuesta, pero a Cristo le costó todo. A usted no le cuesta porque usted no ha hecho nada, pero Jesucristo dio su vida. Jesucristo sufrió el martirio en la cruz, hermano, los azotes, los clavos, hermano, todo eso que le hicieron, hermano. Él sufrió, a él le costó, hermano. ¿Me entiende? Por eso es gratuita. No se puede añadir ni siquiera un poquito a la obra de Cristo porque Jesucristo lo hizo todo. Así dice Efesios 2:8. ¿Alguien sabe qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Muy bien. ¿Somos salvos cómo? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros.
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, no le agregue la obra de Cristo, no le agregue. Muy bien, y terminemos. 8. La revelación del Evangelio declara la justicia de Dios. Hermanos, aquí no estamos hablando de nuestra propia justicia. No, hermanos. ¿Escucharon? No estamos hablando de nuestra propia justicia. Hermanos, hay gente que cree que por su justicia va a ir al cielo. No, hermanos. No es por nuestra justicia. ¿Cómo lo comprueba, hermano Johnny? Vámonos a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo número 9. ¿Qué dice? Hermano Glenn, ¿me puede leer, por favor? Filipenses 3, 9. Amén. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gracias, hermano. ¿Cómo quería ser hallado Pablo? No teniendo mi propia justicia. Hermanos, no es por nuestra justicia, sino es por la justicia de Dios. Y esa justicia es revelada en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el carácter determina todo lo que él hace. Él es justo, ¿verdad? A través del Evangelio vemos la justicia de Dios. Hay un pasaje en, hermanos, la justicia de Dios da como un regalo, es un regalo de su gracia. ¿Me entienden? Bueno, aquí está un pasaje de Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece más, el justo por la fe vivirá. Hermanos, Dios es perfecto y no puede tolerar el pecado. Sin embargo, Él ama a los pecadores y desea lo mejor para ellos. Dios resolvió este problema al enviar a su Hijo a morir en la cruz para pagar la pena que el carácter justo de Dios exigía. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? La justicia de Dios. Por eso dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, por fe, para fe. ¿Entienden? La vida cristiana, cuando uno se salva, es por fe. Pero también, hermanos, el caminar cristiano tiene que ser por fe. ¿Me explico? ¿Cómo lo sabemos? Vámonos a Colosenses 2:6, por favor. Colosenses 2:6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Muy bien. Este pasaje nos está hablando de cómo recibimos a Cristo. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Dice San Juan 1. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, es por fe. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo es la vida cristiana? Es por fe también. Hermanos, necesitamos vivir por fe. Salvarnos por fe y vivir por fe. Hermanos, bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Hermanos, acuérdense de las 3 palabras. Soy deudor. Pablo estaba obligado a predicar el Evangelio. Pronto estoy. Pablo estaba dispuesto a predicar el Evangelio. Mire, hermano, cuántas veces hemos perdido el tiempo con la gente, hablando de política, hablando de corrupción, hablando de cosas sociales, de dinero, hasta de la milpa, del maíz, de los frijoles. Hermano, no, Pablo estaba pronto a comunicar el Evangelio. Y la tercera palabra clave es: no me avergüenzo del Evangelio. Es la tercera palabra. Hermanos, esta noche usted ha escuchado el mensaje del Evangelio, que es un regalo gratuito de la salvación por la gracia de Dios. ¿Entiende? Si usted es un creyente en Cristo, está usted caminando con el Señor y dejando que Él lo salve del poder del pecado en su vida diaria. Recuerde que el Evangelio es el poder de Dios para salvación.